hablemos del tema de las escuelas. Hablemos del tema de las escuelas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las escuelas? Ayer participamos en el almuerzo que convoca cada cierto tiempo el presidente Abinader, con directores de medios, líderes de opinión, para hablar de un tema en específico. Y esto es importante porque ya no se diversifican mucho estos encuentros, sino que se concentran en un tema y hay más provecho. Hay más provecho de todo lo que se conoce sobre ese tema. En el día de ayer, el almuerzo de ayer, versó sobre las escuelas que están a medio talle, las escuelas que no han sido terminadas. Estamos hablando de que la administración del presidente Danilo Medina emprendió la construcción de unas 1.900 escuelas. De acuerdo a lo que se informó en el día de ayer, de esas escuelas hay 718 que no fueron terminadas y que están en distintos procesos. Pero de ellas, que es lo que más puede motivar cuestionamientos, de ellas hay 63 que se sortearon y se sortearon sin la ubicación de los solares donde se construirían la escuela. 63. De esas 63, hay 41 escuelas en las que los ingenieros recibieron los avances sin que las escuelas estuvieran los solares para las edificaciones. 41. Es decir que de 1.900 escuelas, hubo, digamos, una falla en otorgar avances cuando todavía no se habían ubicado los solares de 41 escuelas. Ese es un tema que plantea una situación a la que hay que procurarle una salida. En los otros casos, ¿cuáles son las críticas? Que hubo duplicidad, que tal vez se construyeron o se están construyendo en lugares donde no tienen tan alta demanda, mientras la demanda hoy se ve reflejada más en otros lugares. Que en algunos casos estaban los solares, pero los solares eran inapropiados porque o tenían empresas cerca o estaban alejados de la población o tenían situaciones que no eran apropiadas para la construcción de una escuela. Eso en varios casos, pero en sentido general tenemos 718 escuelas que no han sido terminadas, de esas que se emprendieron. La razón fundamental no es la de las 41 escuelas, porque todas las otras se pudieron terminar o reubicar si no hay otra situación que fue a lo que el presidente en su momento le llamó el nudo legal. ¿Cuál es el nudo legal? Que hay una disposición de la Ley General de Compra y Contrataciones en el que el costo de una obra no puede exceder el 25% de lo presupuestado. Y eso el gobierno lo está interpretando de manera literal. Y creo que se ha apresado en esa interpretación. Entonces, como el presidente tiene interés en resolver el problema de esas escuelas, apeló a una ley especial
para buscar una excepción en ese caso y poder hacer las inversiones que permitan la terminación de esas escuelas al margen de lo que establece esta ley. Es decir, hay el interés de que las escuelas se terminen y el presidente, sobre todo, aunque él ayer dice que se siente un poco frustrado por el tema de toda la burocracia para poder realizar una obra, también dijo que no va a hacer nada fuera de la ley, que va a actuar siempre en correspondencia con la ley. Bueno, el presidente yo creo que debe ampliar sus consultas en esta materia. Presidente, usted debe ampliar sus consultas en esta materia. Él dice que le preguntó al director de compra y contrataciones si habían salidas para eso. Y el director de compra y contrataciones le dijo que no. Y que habló con algunos abogados y no le encontraron salidas a eso. Y entonces por eso apeló a una nueva ley. Pero no sé si él consultó por el lado de los abogados penalistas, pero esta cuestión está más relacionada con el derecho administrativo. Y las consultas que he hecho por el lado del derecho administrativo me dicen que el gobierno comete un error al encerrarse en la idea de que una obra que exceda el 25% viola la ley. Que ese 25% que está establecido como margen máximo al que puede llegar una obra no es más que el mecanismo sencillo aplicable que tiene ese contrato, pero que no es la única puerta, porque de lo contrario habría que cerrar el gobierno. O ahora, como se aprobó una ley para poder terminar esas escuelas que exceden el 25% de lo que establece la ley, cada vez que se quiera terminar una obra habrá que ir al Congreso a aprobar una ley para eso. Eso sería el caos. Eso sería el caos, porque se le está dando de lado a otras cosas que hay que tomarlas en cuenta. Lo primero es que el gobierno tiene que sacudirse un poco de esa visión que se tiene de la contratación y sacudirse un poco de ese amarre que tiene con el discurso judicial. Sacudirse un poco de ese amarre con el discurso judicial, porque un contrato no puede ser visto como se ve aparentemente. ¿Qué es un contrato? Un contrato en estos momentos es un pacto entre dos ladrones. El ladrón que va a construir y el ladrón que está contratando y va a pagar. Es decir, son dos sospechosos los que están contratando de acuerdo con la visión actual. Y entonces eso es una cosa que se está haciendo y que habrá de pasar por el tamiz del Ministerio Público. Es decir, que toda la gobernabilidad deba pasar por el matiz del Ministerio Público, es anular la gobernabilidad. Es anular la gobernabilidad. Un contrato no es un pacto entre dos ladrones. Es un acuerdo de buena fe entre dos partes y el contrato es una expresión, es una guía de esa relación de buena fe entre las dos partes. Y ese contrato además está normado por otras cosas que hay que tomarla en cuenta. Ningún contrato en el mundo, señor presidente, ningún contrato en el mundo puede, digamos, desconocer el tema del equilibrio económico.
Ningún contrato lo puede desconocer. Y si el equilibrio económico se quiebra por circunstancias que no son de incumplimiento de la parte que se ha comprometido a hacer una obra, o que no son de incumplimiento de la parte que está contratando la obra, entonces esas razones alteran el equilibrio económico de un contrato. Y voy a poner un ejemplo. Estamos haciendo fiesta desde hace unos días, estamos todos muy contentos. ¿Por qué estamos muy contentos? Porque el acero bajó 7,000 pesos. Bajó el acero, que es un componente importantísimo en la construcción. 7,000 pesos bajó el acero. Qué bueno que bajó el acero 7,000 pesos. Pero el acero que ha bajado 7,000 pesos, bajando esos 7,000 pesos, hoy, con esos 7,000 pesos menos, cuesta un 100% por encima de lo que costaba el acero. Un 100% por encima de lo que costaba. ¿Cuánto cuesta una funda de cemento? 100, 200% por encima de lo que costaba. Entonces, usted tiene esos componentes ahí. Y ya esos componentes, ¿cómo podemos estar hablando de que una obra no excede el 25% cuando hay una serie de variables que pueden darse, que alteran el equilibrio económico de la obra? Entonces, el equilibrio económico significa que más o menos lo que pactamos tiene que coincidir con los beneficios que va a recibir el que está contratando, con los beneficios que va a recibir al final de la obra. Y si hay alteración nacional o internacional, no es verdad que hay que ir al Congreso a hacer una ley para eso. Eso no es verdad que hay que hacer una ley. Eso lo que hay es que apelar a un acto administrativo debidamente justificado que explique las circunstancias que se han producido en ese sentido, que estamos hablando de cosas que no son propiamente hechos del gobierno, porque también las cosas pueden variar en un contrato por los llamados hechos del príncipe, que no son otra cosa que los hechos del gobierno. Si son medidas que ha tomado el gobierno que han variado la naturaleza del contrato, también eso hay que reconocerlo en el contrato. Entonces, el jus variandi. Entonces hay que reconocerlo en el contrato. Entonces, eso no es verdad. No es verdad que porque una obra exceda el 25%, la obra ya es una ilegalidad. Y que bueno, esto va para el Ministerio Público. Entonces, así no se va a hacer absolutamente nada. Porque no hay una sola obra. No hay una sola obra que el gobierno haga que no cueste 3 o 4 veces lo que va a costar. Si una obra cuesta hoy 1,000 millones de pesos, el gobierno puede empezar a hacerla con la mejor buena fe y esa obra va a costar 3,000, 4,000 o 5,000 millones. Porque hay una serie de variables, además en la extensión en el tiempo. ¿Por qué un constructor importante no se dedica a construir escuelas? No le interesa construir una escuela. ¿Por qué? Porque eso no tiene beneficio. Si eso excede, por ejemplo, 24 meses de construcción, de construcción, lo único que da es pérdida. Entonces, imagínese gente ahí que tiene 8, 9, 10 años construyendo una cosa como esa. Lo único que está es quebrado. Aunque se haya pagado más que lo que costaba la obra. ¿Y cómo no se va a pagar más que lo que cuesta la obra? Si hay una serie de variables que se van produciendo que no tienen que ver con el contratista, ni tienen que ver con el que ha contratado, y que en todas partes del mundo tienen que tomarse en cuenta por el tema del equilibrio económico en un contrato, que nunca puede ser oneroso para la parte que lo ha contratado, por lo menos en una economía capitalista jamás. Entonces, yo veo al gobierno muy
atrapado en esas circunstancias, muy atrapado. Y recuerdo que desde la transición, estoy leyendo esto que plantea, lo he leído aquí varias veces, esto que plantea en esta obra, Buena Economía para los Tiempos Difíciles, lo que plantea a Vichy Bernaghi y su esposa Esther Duflo, que fueron ganadores del Premio Nobel de Economía. Y entonces, ellos se refieren a eso en lo que está entrampado el gobierno dominicano, y hacen una advertencia: no hay gobierno que vaya a ser efectivo amarrado de esa manera. No hay gobierno. ¿Qué es lo que dicen ellos sobre esta cuestión de compra y contrataciones? ¿Qué es lo que dicen? Poner demasiadas constricciones a los funcionarios y a los contratos del gobierno puede disuadir el talento cuando es más necesario que nunca. A pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer una oferta por los contratos para crear el sistema informático que soporta el Obamacare. La razón era que, aparentemente, había tantos requisitos que cumplir para ser proveedor gubernamental que muy pocas empresas estaban dispuestas a hacerlo. La regulación federal de compras tiene 800 páginas. Así que para lograr un contrato del gobierno es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. En el mundo en desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan los contratos en las agencias de Estados Unidos para el desarrollo internacional se conocen como los bandidos de Washington. Es muy difícil que otras organizaciones se lleven una parte de esos proyectos, ni siquiera cuando su experiencia sobre el terreno es relevante. Es decir, si un gobierno no se amarra de esa manera, olvídese, no hace nada. No hay la posibilidad, señores, no hay la posibilidad de hacer una sola obra en el Estado, una sola obra, atado al umbral de un 25%. Ya le puse el ejemplo. Miren a ver si es un 25% lo que ha subido el atado de la varilla, aún bajando. Miren a ver si es un 25% y no más de un 100%. Y entonces, ¿qué va a hacer? Un contrato que suscribimos y que tenía otras expectativas. Es decir, que se joda el que contrató. No. Hay un compromiso de equilibrio económico también en el contrato, que no es ilegal, que no es robo. Entonces, la lectura de que, miren, ahora que el Ministerio Público preguntó o que quiere, que está interesado en ver el tema de las escuelas, también tienen que sacar eso, Judicializar la gobernabilidad es inutilizarla. Es utilizarla porque supongámonos que hay deficiencia, que hubo deficiencia, hubo descuido. Bueno, hay que someter a los ministros anteriores, hay que someter a Fulcar, que duró 2 años ahí, porque vamos a judicializar la ineficiencia también. Pero ¿quién ha dicho que la ineficiencia hay que judicializarla? Que la juzgue el pueblo a la hora de que le toca votar. Bueno, hay un componente final, el componente de lo que recibieron avances que no tenían solares. Y yo quiero preguntarle, un ingeniero que se ganó un sorteo y que le dieron su avance, ¿él es culpable de que el solar no estuviera? Porque a él le dijeron que lo iban a posicionar en su solar y él no era que compraba el solar, era el Estado que tenía que irlo a posicionar en su solar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a meter preso? ¿Lo vamos a meter preso? ¿O vamos a meter preso al que le dio el avance? El que le dio el avance, pero el que le dio el avance le quitó al ingeniero parte de lo que le dio. Es decir, eso se hizo con un fin de estafar al Estado, de engañar. O había un interés de buena fe y se entendía que ese problema se iba a subsanar. Entonces, ¿hay corrupción ahí? ¿Eso es un acto de corrupción? No. Es que todo vamos a judicializarlo, entonces no vamos a gobernar.
No vamos a joder judicializándolo todo, a jodernos todo. Cambio y fuera.